Hola queridos amigos, soy Ye y hoy quiero contarles una historia muy especial. Después de tantos meses de esfuerzo, por fin la pequeña casa que Huyen tanto soñaba se ha terminado. Al mirar esas paredes nuevas, esos ladrillos firmes, puedo sentir no solo el sudor, sino también la fe y la esperanza que ella puso en cada rincón. En un día tan importante como este, lo ideal habría sido celebrar una gran fiesta con risas, abrazos y los mejores deseos de los amigos cercanos. Sin embargo, la vida quiso otra cosa. Huyen acaba de regresar, todo a su alrededor todavía es desconocido y no hay muchas personas con quienes compartir este momento. Por eso, solo Maya y yo nos sentamos junto a ella en una mesa sencilla, levantando nuestras copas para felicitarla en un instante lleno de emoción. Mientras la observaba sonreír, comprendí que en su corazón aún quedaba un vacío. Ella anhelaba contarle a Adam y a Tubai sobre este nuevo hogar, un lugar en el que cada pequeño detalle guarda amor y sueños. La entendí porque la verdadera amistad nunca desaparece sin importar cuánto tiempo o distancia intente separarnos. Estoy convencido de que llegará el día en que los viejos amigos se reencuentren, compartan la alegría y revivan los recuerdos que alguna vez los unieron. Y quién sabe, quizá esta misma casa sea el punto de encuentro, el lugar donde se encienda nuevamente la chispa de esa amistad tan hermosa. Acompáñennos en este viaje porque apenas comienza. Y no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias llenas de calidez y emoción. Aún recuerdo con claridad el aroma de la casa recién terminada, ese olor a madera fresca que se mezclaba con la brisa de la tarde y el perfume de las flores del jardín. La luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana cubriendo las paredes nuevas con un resplandor cálido. Esta casa no era solo ladrillos ni tablones, era la suma de meses de trabajo silencioso, de clavos, martillazos y esfuerzo. Cada estante, cada ventana, cada detalle había pasado por mis manos. Y ahora, al mostrarle a Huyen cada rincón, el orgullo me llenaba el pecho. «Mira esto», le dije tocando el marco de una ventana. «Todo lo hice yo mismo. Pero hay un lugar especial que guardé hasta ahora para enseñártelo». La llevé hasta una pequeña puerta de madera. Al abrirla, apareció la habitación que había preparado solo para ella. Todo estaba ordenado con cuidado, una mesa sencilla con un florero que desprendía un aroma suave, una cama cubierta con sábanas nuevas y una ventana abierta para dejar entrar la brisa. Huyen se quedó inmóvil unos segundos. Vi cómo sus ojos brillaban y entendí que ya no veía solo madera o telas, sino mi corazón puesto en cada detalle. Su voz tembló cuando susurró: «¿Todo esto? Lo hiciste por mí». Mi corazón latía con fuerza. Sonreí algo nervioso, pero con orgullo. «Solo quiero que cuando regreses tengas un lugar al que de verdad puedas llamar hogar». Ella giró bruscamente y sin querer cayó en mis brazos. El mundo se detuvo. Sentí el latido acelerado de su corazón contra mi pecho y el mío respondía con la misma fuerza. El espacio entre nosotros se redujo a nada, el aire se volvió denso y mis manos temblorosas la sostuvieron con firmeza como si temiera perderla. En ese instante dejé de pensar. Me incliné y posé mis labios sobre los suyos. No fue un beso largo ni apresurado, pero llevaba dentro todo el amor que había callado durante tanto tiempo. Huyen cerró los ojos y se dejó llevar. Su cuerpo temblaba y el mío también. Entonces, la risa traviesa de Maya se coló desde el patio seguida de los ladridos de Bibi, rompiendo la quietud del momento. Huyen se sobresaltó con el rostro encendido y murmuró en voz baja: «Ye,
Maya se está riendo de nosotros. Me quedé paralizado, torpe, rascándome la cabeza mientras reía nervioso. Pero por dentro, la alegría me inundaba como un río incontenible. De pronto, Huyen se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla. Un roce breve, fugaz, pero suficiente para detener mi corazón. La miré sorprendido. En sus ojos había timidez, pero también una respuesta sincera. Balbuceé: «Tú acabas de...». Ella sonrió con las mejillas sonrojadas, y en esa sonrisa había más que 1000 promesas. En ese momento comprendí que no hacían falta grandes palabras. Un beso, una mirada, un roce ligero eran suficientes para saber que nuestros corazones ya se habían encontrado. Afuera el viento soplaba suavemente la risa de Maya y los ladridos de Bibi se unían en una melodía sencilla. Y bajo aquel techo nuevo supe que un amor recién nacido se había convertido en la llama cálida que iluminaría nuestro camino. En la cocina de la nueva casa, el aroma del arroz recién cocido se mezclaba con el humo del incienso, creando un ambiente cálido y sagrado a la vez. Me quedé allí con el corazón rebosante de una felicidad difícil de describir después de tantos años de errar, de días cansados y noches silenciosas. Por fin había encontrado un verdadero hogar. Un lugar con risas, con cariño, con las personas a las que deseaba dedicar mi vida entera. De pronto solté una carcajada y corrí hacia Maya. La abracé fuerte y fingiendo un secreto susurré en su oído: «Maya, ¿viste cómo tu mamá Huyen me regañaba hace un momento?». La niña abrió los ojos sorprendida y luego estalló en risas. Sus manitas se alzaron para tapar su boca, dejando ver los dientecitos pequeños que brillaban traviesos. Aquella risa cristalina sonaba como una melodía iluminando toda la cocina. Me incliné y deposité un beso tembloroso en su frente. No fue un gesto automático, sino un acto nacido del fondo de mi corazón, un afecto que jamás pensé sentir por una niña sin mi sangre. Al mirarla a los ojos redondos y brillantes, las palabras escaparon de mis labios, quebradas por la emoción. ¿Quieres que el tío Ye esté contigo para siempre? Quizá para cualquiera sería una broma, pero yo sabía que era mi deseo más profundo quedarme protegerla, escuchar mi nombre resonar en un hogar con risas infantiles. Maya asintió con tanta fuerza que el cabello se le alborotó y después estalló en carcajadas. Esa risa me atravesó el pecho como una flecha dulce, dejándome sin aliento. En un rincón, Huyen seguía preparando la ofrenda de entrada a la casa. Con manos delicadas colocaba cada plato de sopa, cada cuenco de arroz pegajoso, con cuidado y devoción. Su cabello caía suavemente sobre su frente, moviéndose al compás de sus gestos. Sus ojos irradiaban ternura y al verla lo comprendí con certeza: ella era la mujer con la que quería caminar el resto de mis días. Dentro de mí resonaban unas palabras que ya no podía contener. Durante años pensé que lo único que necesitaba era un techo que me protegiera de la lluvia y del sol. Pero hoy entiendo: un hogar verdadero no está en los ladrillos ni en las tejas. Está en la risa clara de Maya, en la dedicación incansable de Huyen. No necesito nada más. Solo quiero quedarme aquí, caminar junto a las dos hasta el final de mi vida. Cuando Huyen colocó la bandeja en la mesa, levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los míos. No hubo palabras, pero aquella mirada lo decía todo: comprensión, ternura y una conexión profunda que casi me hizo llorar. Maya, todavía en mis brazos, seguía riendo con alegría mientras Bibi corría alrededor ladrando, como si también compartiera nuestra felicidad. En ese instante supe que esta casa había dejado de ser simplemente un refugio. Se había convertido en un verdadero hogar
el inicio de una nueva familia sencilla, pero llena de calor, capaz de hacer vibrar mi corazón en cada latido. Aquí no solo encontré el amor, también encontré mi futuro. La ofrenda de entrada ya estaba dispuesta con esmero en el centro de la nueva casa. Los platos de arroz glutinoso, las sopas humeantes y los pequeños cuencos de salsa sencillos, pero perfectos, llenaban la mesa con un aire solemne. El incienso ardía lentamente en el altar y el humo fragante se elevaba en espirales delicadas como si llevara nuestras súplicas hacia el cielo. Me quedé de pie junto a Huyen con las manos unidas frente al pecho. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Solo escuchaba el chisporroteo suave de los palillos de incienso y veía cómo el humo bailaba en el aire. Cerré los ojos y en mi corazón resonó un deseo simple pero intenso. Que esta casa siempre resuene con risas. Que este amor perdure. Que Huyen y Maya vivan en paz todos los días de su vida. Abrí los ojos y vi a Huyen bajo la luz de las velas. Su rostro irradiaba serenidad. Sus párpados cerrados y sus pestañas temblorosas revelaban la esperanza contenida en su plegaria. Comprendí que ella pedía lo mismo que yo, un hogar lleno de felicidad donde las tormentas del pasado fueran solo recuerdos lejanos. De pronto, la voz clara de Maya interrumpió el silencio. Yo deseo estudiar muy bien para que mamá y el tío Ye estén contentos y que nuestra familia sea siempre feliz. Esas palabras inocentes me hicieron estremecer. Abrí los ojos y encontré la mirada de Huyen. Ambos sonreímos y en esa sonrisa brillaba una lágrima contenida. No era tristeza, era la emoción pura de la felicidad compartida. Extendí la mano y apreté suavemente la de Huyen. Ella no se apartó. Su mano temblaba un poco, pero estaba cálida, firme, llena de vida. Ese gesto silencioso valía más que cualquier promesa: proteger este hogar juntos, sostenerlo contra toda adversidad. El incienso se consumía, pero el humo seguía flotando como testigo de nuestros votos callados. Cuando terminó el rito, Huyen bajó con cuidado la bandeja y nos sentamos alrededor de la mesa. Era la primera comida en la nueva casa. Nada ostentoso, solo platos sencillos, pero para mí era el banquete más significativo de mi vida. Le serví un trozo de carne a Huyen y con tono juguetón dije: «Ten cuidado. Si comes demasiado rico y no quieres irte, tendré la excusa perfecta para que te quedes aquí para siempre». Ella levantó la vista con las mejillas sonrojadas y estalló en una risa tímida. Sus ojos brillaban de alegría. Maya, sentada entre nosotros, comía mientras parloteaba sin parar, mostrando sus dientecitos pequeños en cada carcajada. Vivi corría alrededor de la mesa ladrando como si quisiera unirse a la fiesta. Las risas llenaron la estancia y rebotaron en las paredes aún impregnadas de olor a cal. Miré a mi alrededor los muros, las ventanas, el techo. Todo parecía cobrar vida gracias a la felicidad que habitaba allí. Sentí que después de tantos años errantes, por fin lo había entendido: un verdadero hogar no está hecho de ladrillos ni de tejas. Un hogar real son las risas de Maya, la mirada tierna de Huyen y la calma que los tres estamos construyendo juntos. Me quedé sentado contemplando a Maya, reír viendo a Huyen, sonreír escuchando a Vivi ladrar, y supe que en ese instante lo tenía todo. Esta casa no era solo un refugio, era el inicio de una nueva familia. Una familia sencilla, pero completa. Una familia que yo quería cuidar con todo mi ser por el resto de mi vida.
tôi vẫn kiên nhẫn. Rừng như khoác lên một màu áo mới, lá cây long lanh những giọt nước, không khí mát lạnh thoang thoảng mùi hương ngai ngái của đất ẩm vào cỏ dại. Tiếng chim rừng vang lên ríu rít như đang xua đi phần nỗi mệt nhọc. Chúng tôi men theo những con dốc nhỏ như thường vào cây lê rừng trĩu quả. Khi trời đổ mưa, quả lê không những ngọt sắc mà sắc như lê trồng ngoài chợ, lại có vị ngọt thanh mát rầm và thơm dịu, thứ mà quả người dân quanh vùng rất ưa chuộng. Đúng như dự đoán, chỉ một lát sau chúng tôi đã tìm thấy cả một gốc lê lớn với cành rung rinh nước, những quả lê xanh mướt xen lẫn vài quả vàng óng ánh, trông như nắng nhạt sau mưa. Anh Đệ nhanh nhẹn trèo lên, truyền từng quả xuống cho tôi đón lấy, lau sơ qua rồi bỏ vào giỏ. Niềm vui nhỏ bé hiện rõ trên gương mặt của cả hai, như thể chúng tôi vừa tìm được tia sáng trong chuỗi ngày bão tố.